porque en esa batalla del corazón encontrar a su verdadero amor, aún sin poder estar a su lado, la hizo caer tantas veces que ni siquiera sabía si sería capaz de volver a levantarse. Sé que todo esto ha sido difícil para ti, pero no olvides que tu vida debe continuar. Si el miedo te impide avanzar, ya sea hacia adelante o hacia atrás, necesitas enfrentar tus sentimientos y encontrar una manera de avanzar. Con tu permiso, mi princesa, siéntete como en casa, Karel. Le pido disculpas por interrumpir su trabajo, mi princesa, pero tengo noticias importantes. ¿Qué asunto es tan urgente? Dime, ¿qué pasó? El rey acaba de recibir un informe y me dijo que Guayo aceptó la invitación para venir a Madeline. La princesa dejó de escribir el importante documento que estaba redactando, lo que provocó una mancha de tinta en el papel que previamente había estado impecablemente organizado con su elegante letra. Tan solo escuchar el nombre de alguien a quien no había visto ni oído durante un mes era suficiente para sumir su mente en el caos. ¿Y qué tal si la vuelvo a encontrar en Madeline? A pesar del tiempo y la distancia, sus sentimientos no cambiaron tan fácilmente. ¿No estás feliz, mi princesa, de tener la oportunidad de devolver la ayuda que Guayo y su familia te brindaron en Tailandia? No tengo tiempo para eso, Karel. Necesito que te hagas responsable de darle la bienvenida y también de ayudar a nuestro padre. Desde que regresé, mis obligaciones se han multiplicado. Entiendo, después de la revuelta, el rey quiere que mi princesa esté lista para ascender al trono lo antes posible. Su reinado deberá comenzar meses antes de lo previsto para garantizar la estabilidad del país. ¿Puedo confiar en ti para que cuides de Guayo y su familia? Con mucho gusto, le haré sentir bienvenida. Gracias, Karel. En ese caso, mi princesa puede continuar con su trabajo. Yo también debo prepararme. El rey informó que Guayo llegará en 3 días. Si nos retrasamos, no tendremos tiempo de organizar todo. La princesa vio a Karel partir después de recibir su misión. Saber que Guayo llegaría en solo 3 días hizo que su concentración desapareciera. Su mente estaba llena de emociones conflictivas, mezclando alegría y ansiedad de una manera que no podía distinguir. Con su permiso, princesa. ¿Qué pasa, Isabel? Traje chocolate caliente para la princesa. La princesa miró la taza en las manos de Isabel, pero después de un breve momento de contemplación se negó a beber. En lugar de eso se levantó y salió a tomar un poco de aire. Necesitaba ordenar sus pensamientos y calmar su corazón, pero tan pronto como dio un paso afuera, un séquito de sirvientes la siguió inmediatamente. Isabel, quiero estar solo un momento. Pero princesa, es mi deber servirle. Si no estoy, ¿cómo voy a cumplir sus deseos? Déjame solo un momento. Su tono suplicante hizo que Isabel no tuviera el coraje de contradecirla. Así pues, la princesa se quedó sola paseando por los jardines del palacio. Sin embargo, los guardias de seguridad permanecieron en sus puestos, garantizando la protección de la familia real. ¿Aún estás despierta, Guayo? Mañana tenemos que ir al aeropuerto muy temprano. No puedo dormir. ¿Y tú por qué sigues despierta? Acabo de terminar mi trabajo. Estaba regresando a la habitación cuando te encontré aquí. Entonces ve y descansa. Estás deseando ver a la princesa, ¿cierto? Sí, estoy emocionada, feliz, pero también muy nerviosa. No tienes por qué preocuparte, simplemente haz lo mejor que puedas, sea lo que venga después. Independientemente del resultado, siempre encontramos una manera de lidiar con la tristeza, pero al menos de esta manera no tendrás que arrepentirte de no haberte esforzado lo suficiente. Gracias. Guayo le sonrió a su prima, quien siempre la consolaba de una manera directa y realista. Las palabras eran francas, incluso insinuaban la posibilidad de una decepción, pero ella siempre afrontaba el mundo tal como era. En el fondo, Guayo sabía que era solo la forma de su prima de demostrar su preocupación y afecto. Princesa, mañana por fin nos encontraremos. Su tono de voz era soñador, como si todavía fuera difícil creer que ese momento realmente llegaría,
Después de la revuelta, cuando todo parecía haber terminado bien, se separaron. Y durante un mes entero, Guayo esperó alguna señal, alguna palabra de la princesa, pero el silencio era absoluto. Ni un solo mensaje, ni la voz que escuchaba todos los días. Todo lo que quedó fueron los recuerdos de un breve momento que compartieron. Un momento donde ella fue el viento que la guió. Y ahora solo estaba Guayo de pie ante la princesa. Princesa, saludos, majestad. La princesa saludó al rey cuando oyó su voz que la llamaba. No me había dado cuenta de su presencia antes, ya que estaba perdida en mis pensamientos, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.